Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase del programa Goodbye Lenin, la anteúltima clase, que hoy va a tratar la internacionalización de China, un desafío a los valores democráticos, y para eso tenemos a uno de los principales o más destacados expertos en este tema, que es Juan Pablo Cardenal, que es periodista y escritor español, además de máster en Relaciones Internacionales. Hasta el 2013 fue corresponsal en China de sendos diarios españoles, especializándose desde 2009 en la expansión internacional del gigante asiático. Desde entonces ha investigado dicho fenómeno en 40 países, realizando más de 1 millar de entrevistas para conocer y entender las consecuencias de las inversiones, infraestructuras y préstamos chinos en los países receptores. Ha publicado artículos en El País de España, en El Mundo, en The New York Times, ABC y el South China Morning Post, entre otros. Bueno, nos honran ser investigador asociado de CADAL. Con CADAL ha publicado este libro, no sé si lo pueden ver. Les van a compartir el link del PDF para descargarlo, sobre el poder incisivo de China en América Latina y el caso argentino, en colaboración con Ludmila González Cerulli. Y recientemente ha publicado al inicio de la pandemia un informe, y uno más reciente que se llama El arte de hacer amigos. Ambos informes, mis colegas les van a compartir el PDF, y es autor, coautor en realidad, de estos dos libros. Este se llama La silenciosa conquista china, que se tradujo, me voy a equivocar, no siempre me equivoco en esto, pero a más de 10 idiomas. Es un bestseller donde analizan, es una investigación en 25 países, incluyendo Asia, África y América Latina, y posteriormente publicaron este otro libro que se llama La imparable conquista china, que trata más la influencia de China en las democracias desarrolladas y cómo las democracias desarrolladas claudican ante China, especialmente en temas de derechos humanos. Bueno, es un placer, Juan Pablo, contar con tu participación hoy, y bueno, queda todo en tus manos. Advierto que Juan Pablo está en Europa, entonces vamos a terminar puntualmente a las 17:30 Argentina, que creo que son las 15:30 en algunos países de América Latina, y las 21:30 en Europa. Así que bueno, Juan Pablo, un placer tenerte y todo tuyo. Muchas gracias, Gabriel. Saludos a todos. Gracias por la oportunidad de compartir mi conocimiento y mis puntos de vista sobre China con la audiencia. Quiero quizá empezar diciendo algo que lo digo muchas veces cuando tengo que hacer una charla así, ¿no? Y es que yo fui corresponsal en China 10 años, luego estuve siguiendo la internacionalización de China en 40 países durante un montón de años, y tengo mi propia visión de lo que es China y del impacto que China tiene en el resto del mundo, pero obviamente es una visión que tiene que ver con mi experiencia y también con mi visión del mundo, pero obviamente no es la única visión. No tengo respuestas para todo, no estoy en posesión de la verdad, pero es mi diagnóstico sobre China y sobre el impacto que tiene y que va a tener en el mundo, y está basado, como digo, en mi experiencia y en mi conocimiento. Dicho esto, es como un pequeño reto el tratar de dar una visión a vista de pájaro de un fenómeno tan fabuloso en apenas una hora, ¿no? Yo me voy a centrar en mucho más que hablar de la China doméstica, que es un ángulo que yo conocía bien cuando viví allí, pero obviamente eso fue hace ya 8 años, y he perdido un poco de
La distancia me ha hecho perder un poco de perspectiva con respecto a lo que pasa en China a nivel doméstico, y estoy mucho más centrado en lo que China hace fuera de sus fronteras y bastante concretamente en América Latina. Entonces, yo quiero dar una panorámica desde la muerte de Mao a final de los años 70, pues cómo China ha pasado de ser uno de los países más pobres del mundo en poco más de 4 décadas a ser la segunda potencia del mundo y con la perspectiva o la aspiración de convertirse en la potencia hegemónica. Porque yo creo que es interesante entenderlo, porque creo que es un caso único, ¿no? en la historia reciente. Vamos a ver, pongámonos en la China de 1978, cuando muere Mao, país, como digo, de extrema pobreza, tenía más de 300 millones de personas viviendo en la pobreza extrema, y de hecho, durante su mandato, desde que se fundó la República Popular en 1949 hasta su muerte, pues se habla de al menos 30 millones de muertos como consecuencia de las políticas económicas fallidas, de las hambrunas y también de la represión de la Revolución Cultural. Y son esta cifra de 30 millones, hay expertos que la multiplican por 2, ¿no? O sea, más de 60 millones, que en cualquier caso, 30 o 60 millones, estamos hablando de probablemente el mayor aniquilamiento que ha habido en ningún sitio durante tiempos de paz, ¿no? Este es un poco el legado de la China de Mao. Era un país que representaba su Producto Interior Bruto el 1,8% del PIB mundial. Hoy estamos hablando que ronda el 20%, 19-20%. Era un país que tenía una renta per cápita de $156 en 1981. Hoy ronda los $12.000. ¿Y cómo se produjo todo este cambio, ¿no? Cómo ha pasado de ser, como digo, uno de los países más pobres del mundo a la segunda potencia. Bueno, básicamente porque el Partido Comunista, que es el partido que lleva monopolizando el poder en China dictatorialmente desde 1949, pues dada la situación de precariedad y de hambruna que se vivía en el país, pues se da cuenta que tiene que transitar a otro modelo económico un poco para garantizar su supervivencia, ¿no? Y entonces lo que hacen es básicamente diseñar un modelo económico que ellos nombraron o lo describieron como un socialismo con características chinas, ¿no? Básicamente es una reforma de apertura, o sea, una estrategia de apertura y de reforma que básicamente significó el desmantelamiento del maoísmo, por un lado, y la modernización de China, ¿no? Y para eso pues, tuvieron la suerte de que había un político de estos que salen pues en contadas ocasiones, que fue capaz de aglutinar pues a todas las distintas facciones del partido para ir en esa dirección. Y su nombre era Deng Xiaoping. ¿Qué es lo que hace para transitar China del maoísmo a lo que luego se conoció como el capitalismo rojo, ¿no? Pues bueno, una de las cosas es terminar con la colectivización de la producción agrícola. Lanzan la urbanización de China, o sea, la mayor migración del campo a las ciudades se empieza que ha habido nunca en la historia, se empieza a ocasionar en aquellos años, ¿no? En torno a 300 millones de personas se trasladan del campo a las ciudades. Hay ciudades que se construyen desde cero y se han convertido en megaurbes de varios millones de personas. Otras ciudades eran ciudades pequeñas, como por ejemplo la ciudad de Shenzhen, que es fronteriza con Hong Kong. Era un pueblo de pescadores. Hoy es una ciudad, no sé si es de 12 o de 15 millones de habitantes, y es la capital tecnológica de China.
¿Cómo hacen eso? Porque era un país tan pobre, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es lanzar una serie de incentivos para tratar de atraer a la inversión extranjera, ¿no? Esos incentivos son fundamentalmente 5. Uno son las exenciones fiscales, una legislación medioambiental laxa, un yuan, la moneda china, infravalorado, terreno gratis y quizá lo más importante, una mano de obra barata, ¿no? Que eso es lo que atrae a las empresas a ir a China a fabricar sus productos, ¿no? Entonces, hay una primera oleada de inversión extranjera que viene de Taiwán. Como sabéis, los taiwaneses son chinos y son los perdedores de la guerra civil de China, que deciden, cuando pierden la guerra, irse a una isla que se llama Taiwán, que está muy cerca de China continental y funciona desde entonces como un país independiente de facto, ¿no? Y son étnicamente chinos, pero no están bajo el gobierno chino, sino que tienen su propio sistema, ¿no? Primero era un sistema autoritario y desde hace un par de décadas es un sistema democrático. Pues la primera oleada de inversiones viene de los chinos de Taiwán y de las diásporas chinas en el resto del mundo. Y luego hay una segunda oleada, que es la que viene de Estados Unidos, de Europa y de otros países, ¿no? Todos esos incentivos los ponen en marcha no en todo el país, sino en lo que ellos llaman las zonas económicas especiales, que primero fueron 4 o 5, luego se ampliaron, al cabo de los años se fueron ampliando a muchas más y finalmente toda China pues tenía ese sistema. Pero originariamente, cuando empieza, no olvidemos que China tenía un sistema de economía planificada, lo que hacen es ofrecer esos incentivos y ofrecer un capitalismo que funcionaba como excepción a la ley en lo que ellos llamaron zonas económicas especiales, que eran como pequeños laboratorios del capitalismo. O sea, el capitalismo operaba en esas zonas económicas especiales, no en todo el país. Y en esas zonas económicas especiales es donde llegaron los primeros inversores extranjeros, ¿no? Bueno, así fue durante las décadas, o sea, la década de los 80 y los 90, pues el comercio de China se disparó con el resto del mundo como consecuencia de esa inversión extranjera, porque esa inversión extranjera iba a China no a vender sus productos al mercado chino, porque no había tal mercado chino, era un país demasiado pobre. A lo que fueron al principio es a producir barato, y producían en China, vendían al resto del mundo. En ese plazo de tiempo, en esos más o menos 15 años en los que se pone la primera piedra de lo que luego fue la fábrica del mundo, China está negociando con la Organización Mundial del Comercio su entrada en la Organización Mundial del Comercio, y en el año 2001 es cuando finalmente China se adhiere, ¿no? Tengo que decir que sobre todo Estados Unidos, porque esto fue una negociación que fue muy dura, una negociación que hoy sabemos que ganó China y que fue empujada por Estados Unidos, porque Estados Unidos creía que si China entraba en la Organización Mundial del Comercio iba a poder inundar con sus productos el mercado chino. Como hemos visto, pues pasó exactamente al revés, ¿no? Que todo el resto del mundo se ha llenado de productos chinos. Uno de los efectos de esta adhesión, que a mí me parece un momento absolutamente clave en la modernización de China, y ahora explicaré por qué, tiene una serie de consecuencias. Una muy importante para China, que es todo este proceso de modernización y de desmantelamiento del maoísmo, obviamente tenía resistencias en China, ¿no? De las facciones más conservadoras o de los que tenían privilegios del antiguo sistema, ¿no? Entonces, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio lo que le obligó es a reformar o a modificar 2.300 leyes nacionales y en torno a 190.000
regulaciones locales, que de otro modo habrían sido resistidas por esos grupos que tenían privilegios o que no querían pues, que China fuera por ese camino, ¿no? La segunda consecuencia es que por entrar en la Organización Mundial del Comercio, el arancel medio cae del 40% a el 2,5%, lo que significa que exportar desde China o importar productos desde China es muchísimo más barato. Y de hecho, en 1975, el comercio de China con el resto del mundo era 7.700 millones de dólares. En el año 2001, cuando entra China en la Organización Mundial del Comercio, ya estábamos en medio billón de dólares, 509.000 millones. Y en el año 2014, que es una cifra parecida a la actual, estamos hablando de 4,3 billones de dólares, ¿no? Eso tiene que ver con muchos factores, pero obviamente la caída de los aranceles de China como consecuencia de su entrada en la Organización Mundial del Comercio pues fue un catalizador y explica perfectamente por qué China se convirtió a partir de entonces claramente en la fábrica del mundo, y en mi modo de ver es el momento en el que realmente empieza la globalización con China en el epicentro de esa globalización, ¿no? Al mismo tiempo, las empresas occidentales, fundamentalmente primeramente las estadounidenses, deciden trasladar parte de su producción a China, ¿no? Y lo hacen en base a algo que se conoce poco y yo creo que es muy relevante. Desde luego que era muy atractivo para las empresas extranjeras poder ir a China y beneficiarse de todos esos incentivos que he mencionado antes, ¿no? Porque podías producir mucho más barato que en otros lugares y con más certidumbre legal y jurídica, por ejemplo, ¿no? Pero ocurre otra cosa, y es que hay un momento en el que los accionistas de las grandes corporaciones estadounidenses, estamos hablando a partir de los años 80, empiezan a exigirles a los CEOs, a los managers, a los directores, a los presidentes de esas corporaciones, pues mayores beneficios, ¿no? Y entonces lo que hacen es vincular los ingresos, ¿no? Y los incentivos de esos directivos a los resultados de la compañía, ¿no? Entonces se produce un cambio de mentalidad en el sentido de que esos ejecutivos que hasta entonces tomaban en Estados Unidos, ya estamos hablando de las grandes corporaciones, por supuesto, pero que hasta entonces, en los años 50, en los años 60, incluso en los años 70, tomaban decisiones corporativas basadas en una serie de factores, por ejemplo, en sus propios empleados. O sea, cuando tenían que tomar una decisión, pues pensábamos, ¿qué impacto tiene eso para mis empleados? ¿Qué impacto tiene para mis proveedores? ¿Qué impacto tiene para la comunidad donde nosotros tenemos nuestras instalaciones? Y de modo más genérico, pues también tenían en cuenta qué impacto podía tener para América, ¿no? O sea, para Estados Unidos. Bueno, todo eso cambia con esta jugada de los accionistas de dar a los directivos mayores ingresos cuanto mayores fuesen los beneficios de esas compañías. Por lo tanto, esos ejecutivos empiezan a tomar decisiones que ya no tienen tan en cuenta ni a los proveedores, ni a los empleados, ni a la comunidad donde están, ni a su país, sino que ellos lo que están pensando es que si toman una decisión y eso tiene un impacto en la cuenta de resultados a corto plazo para la compañía, esa persona va a recibir un bono a final de año mucho más grande de lo que él quizá imaginó, ¿no? Entonces esas podían ser decisiones que podían tener sentido a corto plazo porque significaban un ahorro, pero un ahorro que significaba, por otro lado, una destrucción de empleo en Estados Unidos, ¿no? Entonces podían ser decisiones que eran muy buenas a corto plazo o a medio plazo para
los resultados de la compañía, pero que eran estratégicamente malas, como se comprobó después, para esa misma compañía, ¿no? Yo tengo aquí unos datos. La productividad entre 1947 y 1979 en Estados Unidos, la productividad se incrementó en un 119% y los salarios un 100%. A partir de 1979, cuando empieza a operar este cambio, hasta el año 2009, la productividad subió un 80%, pero los salarios solo subieron un 80%. Por lo tanto, la cantidad de riqueza en manos del 1% más rico en Estados Unidos pasó entre el 9 y el 13% en el periodo 1947-1979 a que pasara a estar en manos del 1%, el 23%, perdón, estaba en manos del 1%, ¿no? O sea, el 1%, perdón, tenía el 23% de la riqueza, ¿no? Bueno, este cambio de mentalidad en el que se empiezan a tomar decisiones a corto plazo que no son beneficiosas a largo plazo, explica por qué, es también parte de la explicación de por qué tantas empresas, primero estadounidenses y luego de otros lugares, decidieron trasladar su producción a China. Y eso es importante porque en ese proceso de deslocalización, lo que ha sido fundamental para la modernización de China, no solo porque ha habido una entrada de dinero enorme, sino porque China les ha exigido a los inversores extranjeros que hubiera una transferencia tecnológica y, como veremos más adelante, también por otra serie de factores que lo que han provocado o han permitido es la modernización de China, gracias, creo yo, en parte a esas grandes corporaciones extranjeras que decidieron invertir en China. Para China, toda esa inversión extranjera, al convertirse en la fábrica del mundo, le supuso poder trasladar a tanta gente que vivía de forma rural durante toda su historia en las zonas rurales de China, trasladarlas a las zonas de las ciudades donde estaban toda esa inversión, donde había oportunidades, donde había trabajo, ¿no? A los chinos también eso les ha permitido, pues, recibir esa inversión directa, que estamos hablando de cifras estratosféricas, y, como decía antes, de la transferencia tecnológica, que es absolutamente clave en la modernización de China. También le permitió integrarse en las cadenas de suministro global, etcétera. O sea, tiene toda una serie de factores positivos. Pero también es verdad que China ha pagado un precio alto en términos de desequilibrios de riqueza, en términos de degradación medioambiental, etcétera, etcétera. Bueno, el otro factor que decía antes, que ha sido clave, es que en el momento en el que China se convierte en la fábrica del mundo, empiezan a exportar y China empieza a tener un superávit comercial, que si China tiene un superávit comercial es porque otros países tienen un déficit comercial, que le da a China unas reservas financieras de en torno a 4 billones de dólares, ¿no? Eso es muy importante porque cuando en el año 2008 estalla la crisis financiera internacional, China puede, gracias a esas reservas de divisas que tiene, empezar a comprar la pieza del puzzle que les falta. O sea, China en 2008 tenía la población, tenía el mercado, tenía el dinero, se había convertido, como digo, en el epicentro de la globalización, pero le faltaba una pieza del puzzle, y esa pieza del puzzle es la tecnología. Es verdad que desde el principio ellos exigieron a los extranjeros que hubiera una transferencia tecnológica, pero digamos que China era entonces una potencia tecnológica media, ¿no? Lo que ocurre en 2008
es que por la debilidad de las empresas europeas y estadounidenses, a China se le ofrece por primera vez la posibilidad de comprar activos corporativos y tecnología de esas empresas punteras del mundo que antes jamás habrían vendido sus empresas a los chinos. ¿Y cómo pagan los chinos esos activos corporativos y esa tecnología? Gracias a ese superávit comercial que habían conseguido por ser el primer exportador del mundo. En paralelo a todo esto, vamos a tirar un poco para atrás porque nos hemos ido al 2008, pero un poquito para atrás, en el año 2001-2002, justo cuando China entra en la Organización Mundial del Comercio, China decide hacer otra cosa, ¿no? Que también es muy importante para entender que China es hoy un jugador tan importante en el mundo. Lanza una campaña o una estrategia, perdón, de salir afuera. Lo llaman el Go Out Strategy, ¿no? Que se trata de mandar a sus grandes corporaciones, a las empresas estatales chinas, a invertir en el extranjero, ¿no? Eso tiene que ver con aliviar la sobrecapacidad que tenían o que tienen las empresas extranjeras allí. En China les permite atacar nuevos mercados, hacer negocio en otros países y a la vez convertirse en jugadores globales, ¿no? Que hoy parece muy obvio, pero hace 15 años pues, las empresas estatales chinas podían ser muy grandes, pero no estaban internacionalizadas. Sin embargo, esta es una razón económica, la que acabo de describir. Luego hay una razón estratégica, que yo creo que es más importante incluso que lo que acabo de decir. Es la razón estratégica que China tiene como país, y es que he explicado antes que China se convierte en la fábrica del mundo, y también he explicado antes que China lleva a cabo, desde la muerte de Mao, el proceso de migración del campo a la ciudad más grande que ha habido en la historia en un periodo más corto, ¿no? Básicamente lo que han estado haciendo y siguen haciendo es urbanizar China, ¿no? Bueno, la urbanización de China y la fábrica del mundo son dos de los motores de su economía. Y son dos motores de la economía que son muy dependientes de los recursos naturales. Y en la más pura mentalidad comunista, ¿no? Ellos no se fían del mercado y lo que creen es que tienen que ir a las fuentes donde están esos recursos naturales para garantizarse el suministro futuro de materias primas. Y eso es lo que a ellos les lleva a lanzar ese despliegue para ir a hacer acopio a través de sus propias inversiones de todos esos recursos naturales. ¿Y dónde están la mayoría de los recursos naturales? Pues normalmente en el mundo en desarrollo, ¿no? Que obviamente la mayoría de ellos reciben a China con los brazos abiertos, ¿no? Bueno, hoy podemos ver que hay muchas empresas de todo tipo de China que han invertido en nuestros países, pero la primera oleada es una oleada que viene con el sello oficial, ¿no? O sea, son las empresas estatales que llegan ofreciendo proyectos llave en mano. Llegan con la financiación del Estado, llegan con el apoyo de la diplomacia china, porque, como digo, hay una razón estratégica de país, ¿no? De tener garantía de que van a tener que no se va a entorpecer el suministro de materias primas, porque lo que no quieren, perdón que no lo he explicado antes, lo que no quieren es tener un cuello de botella que implique que esos dos motores económicos se frenen de alguna manera, porque China tiene la necesidad de estar creciendo al ritmo que ha estado creciendo para generar empleo. No nos olvidemos que la propia naturaleza del régimen político que hay en China es que hay un pacto tácito entre la población china y el Partido Comunista Chino, por el cual la población china mayoritariamente no discute el monopolio de poder que ejerce el Partido Comunista siempre y cuando el Partido Comunista ponga las condiciones para que la población prospere, ¿no? Y China en Tiananmen, no nos podemos olvidar que la masacre de Tiananmen se origina por razones económicas,
porque había un frenazo económico, había muchísima inflación, mucho descontento social, y eso es lo que provoca las primeras manifestaciones que luego derivan en una reclamación o una reivindicación de mayores libertades y mayor democracia. Pero el origen de esa revuelta era, como casi siempre en la historia, eran por razones económicas, ¿no? Tiananmen acabó como acabó, con la masacre de todos conocida, pero el Partido Comunista ahí aprende una gran lección, y es que entiende que la economía tiene que ir como un tiro, tiene que ir, o sea, la población china tiene que ir prosperando para que no le discutan su monopolio de poder. Y esa es una razón estratégica que explica por qué han decidido en los últimos 15 años, 15, 20 años, por qué han decidido salir a todos los países del mundo, y además no siempre con criterios de rentabilidad. Son inversiones que yo he podido seguir en muchos países, que algunas es verdad, que es que hay un criterio económico, como pueden tener las empresas de muchos otros países, que van a otro país a invertir con el objetivo y con el propósito de tener un beneficio. No digo que las empresas chinas no tengan ese propósito, pero yo personalmente, que he seguido la internacionalización de China en 40 países, estoy pensando en países como la República Democrática del Congo, un país que ha estado en guerra durante décadas, que no tiene salida al mar, que no tiene infraestructuras, es un país donde nadie invierte, porque tiene demasiado riesgo. Bueno, los chinos están ahí metidos hasta la cocina, porque en la República Democrática del Congo hay cobalto y es una de las grandes reservas de cobre de toda África, ¿no? Entonces ahí esa doble vertiente de que ellos salen al mundo a tratar de tener beneficios y ganar dinero como cualquier otro, pero donde no hay esa posibilidad, tampoco pasa nada, porque tienen esa otra necesidad estratégica como país, pues eso les explica por qué están en lugares donde otros no querrían estar, ¿no? Como decía, toda esta primera oleada de inversión china está promovida por el Estado, pero a continuación, pues, y arrastrados quizá por el efecto arrastre, ¿no?, de la China oficial, pues ahí detrás han seguido muchísimas empresas chinas privadas, ¿no? ¿Cuál es cuando hablaba antes del proyecto llave en mano, ¿no? Lo que China hace es salir con todas esas reservas que tiene de divisas, tiene el dinero que no tiene nadie, tiene empresas enormes que son capaces de construir infraestructuras más baratas y más rápido que nadie, incluso con una calidad aceptable. Es verdad que hay muchos ejemplos de muy mala calidad de las infraestructuras chinas, pero eso es un tema que han ido mejorando y que depende de la empresa, depende del país donde han invertido, son mejores o peores. Pero pongámonos en la piel de los políticos o de los gobernantes de esos países en desarrollo, donde reciben pocas inversiones porque no son países atractivos para los inversores extranjeros. Llega China con su talonario y lo que les dice es: quiero este recurso natural, estoy dispuesto a poner este dinero, te voy a construir las infraestructuras necesarias para llevar ese petróleo o ese cobre o ese hierro de tal sitio hasta el puerto más cercano, y además te voy a construir un estadio, y además te voy a construir un puente y un hospital y lo que haga falta, ¿no? Claro, esa es una propuesta ganadora, obviamente. ¿Qué hay detrás de esos acuerdos, de esos préstamos? Porque por cierto, tengo que decir que muchas de esas inversiones no son tales, no son inversiones, son préstamos, ¿no? Tú haces una inversión, tienes el riesgo de perder tu inversión. Cuando es un préstamo, sabes seguro que lo vas a cobrar de vuelta, ¿no? Pero desde la perspectiva de muchos de esos países, pues la oportunidad, o sea, China representa una oportunidad, ¿no? Una oportunidad que otros no le ofrecen. Yo recuerdo que entrevistando a un ministro de Transportes de Zambia, me dijo algo así
bueno, yo esta carretera, ¿cómo me dijo? Si no pongo esta carretera, que estaban construyendo los chinos, no voy a ser reelegido. Si pongo esta carretera, soy un héroe, ¿no? Yo creo que esa frase a mí me parece que explicaba muy bien cuál es la mentalidad de muchos de estos gobernantes que ven en China pues, las oportunidades que otros no les ofrecen, ¿no? ¿Cuál es el impacto de todo esto? Bueno, yo diría que no se puede dar una respuesta lineal al impacto de China. Estamos hablando en el modelo económico, luego iremos a lo político. Creo que depende de muchos países, o sea, de cada país puede cambiar, porque no es todo igual. Hay inversiones que son beneficiosas para el país receptor, hay algunas que no. Pero básicamente yo diría que aspectos positivos es que, bueno, pues generan oportunidades, esas inversiones generan empleos, aunque son empleos muchas veces con muy malas condiciones laborales. Obviamente para el mundo en desarrollo todas esas infraestructuras son muy valiosas. China también se ha posicionado para el mundo en desarrollo como la fuente de productos chinos baratos que de otro modo no podrían comprar. Bueno, incluso también hay un tema de reconocimiento internacional que China les ofrece a estos países, ¿no? O sea, y por supuesto los flujos comerciales, ¿no? Esos aspectos positivos no creo que sean indiscutibles. El problema para mí son los negativos, ¿no? Que es que muchas veces en muchos de estos países, y esto también lo he vivido yo en América Latina, las élites políticas y económicas tienden a destacar todos estos aspectos positivos, que obviamente con el dinero pues llegan las oportunidades, eso ya lo sabemos, pero destacan esas oportunidades y sin embargo de alguna manera minimizan el impacto negativo que yo creo que es muy grande y que yo he vivido personalmente, ¿no? Básicamente tiene que ver primero con las prácticas empresariales pues, de corrupción, ¿no? Que eso existen en todas partes, tengo que decir. China es un país donde la corrupción está a la orden del día. Incluso en la cultura empresarial está muy metida la corrupción como algo no tan censurable como en otras culturas, ¿no? Creo que el hecho de que China viene con el dinero, ¿no? Viene con el dinero, impone sus condiciones, por ejemplo, de confidencialidad. Muchas veces muchos de esos acuerdos que China cierra con otros países, China exige que sean acuerdos confidenciales y luego cuando salen a la luz algunos de esos contratos, pues uno se da cuenta que son contratos completamente asimétricos y en algunos casos incluso leoninos, porque esos países pequeños de África y de otros lugares no tienen la capacidad de negociación fuerte con China. También hay un tema de desconocimiento, creo yo. China nos conoce mucho más a nosotros que nosotros a ella y eso lo usan a favor. Luego creo que hay un tema de que no hay muchas de esas inversiones. China no está aportando, no está transfiriendo tecnología, no hay valor añadido. Eso no es achacable a China, creo que es achacable a los líderes, a los gobernantes de los países receptores, porque además ese es un tema que los chinos conocen muy bien porque se lo han exigido a los inversores extranjeros en su propio país. Y quizá lo más grave que yo, por lo menos lo que yo viví sobre el terreno, es el impacto medioambiental de muchos de esos proyectos, las muy pobres condiciones laborales, muy discriminatorias hacia los trabajadores locales, y también el impacto social, ¿no? Voy a poner uno o dos ejemplos para que los viví yo. Por ejemplo, en Sudán, lo que ocurrió es que Sudán, antes de que se partiera en dos, pues es uno de los principales productores de petróleo de África, y entonces China tienen esta relación y entonces el gobierno autoritario de Sudán quiere construir una presa en el Nilo, en uno de los lugares más calientes del planeta, con 50 grados a la sombra y con un nivel de evaporación muy grande. Es un sitio
que los expertos consideran que no es el sitio para tener una presa precisamente en esa zona, pero el gobierno sudanés se obceca en que tiene que tener esa presa y hace un tour internacional en el que le va a pedir dinero pues, al Banco Mundial, a los canadienses, a los países árabes, con objeto de que le financien esa presa. Es una presa la más grande de África y la idea es no solo generar electricidad, porque es un país que tiene un déficit energético muy grande, pese a ser uno de los principales productores de petróleo, pero tiene un déficit de electricidad y quiere convertir esa presa y toda la zona de la presa en la gran despensa agrícola del norte de África, ¿no? Tienes agua, tienes el clima, por lo tanto puedes construir alrededor de esa presa pues toda una apuesta económica en torno a la agricultura, el turismo, etcétera, etcétera. Bueno, el impacto medioambiental era tan grande y social, primero medioambiental, porque ahí hay pues, la construcción de esa presa, como luego ocurrió, pues tenía un impacto sobre la fauna del río, pero sobre todo lo que tenía es que una serie de tribus, de 100 y pico mil personas que viven en las orillas del Nilo desde hace generaciones, pues tenían que ser realojados a la fuerza en otro lugar, ¿no? Y su forma de subsistencia, que era la agricultura en las orillas del río y la pesca en el río, pues desaparecía para siempre. Entonces, en razón de ese impacto medioambiental y social, todos los donantes o potenciales donantes, las instituciones financieras internacionales y nacionales, incluso de países árabes, deciden que a Sudán no le van a dar ese dinero, ¿no? Al final fue un proyecto de 5.000 millones de dólares. En ese momento, con China, con la necesidad de hacer acopio de petróleo, pues decide financiar esa presa, ¿no? Hubo muchísimos problemas, hubo violencia y estos 100 y pico mil sudaneses que vivían como nómadas, ¿no? O medio nómadas en las orillas del río fueron realojados en medio del desierto y arrastrados a la extrema pobreza, ¿no? Bueno, pues China, ese es un poco un ejemplo, hay otros, pero es un ejemplo de cómo China no ha tenido ningún escrúpulo, porque para lo que a ellos les interesaba es poder llevar a sus empresas allí, hacer esa presa, hacer esas carreteras que permitieran sacar el petróleo de los pozos hasta los puertos, y con eso ellos cubrían su necesidad estratégica. ¿Qué precio pagan esos 100 y pico mil sudaneses? Pues eso a China le da igual, ¿no? Y eso es un buen ejemplo, y de hecho eso ha sido, o sea, China no hace otra cosa en el extranjero, no tiene otro modelo que el que ha tenido en su propio país, ¿no? Entonces, bueno, eso es un ejemplo. También ahora estoy pensando en Perú, donde viví estuve siguiendo muy de cerca toda una inversión de una empresa minera china que durante 20 años ha tenido, pues, ha estado invertida en este pueblo, en Marcona, pues en unas condiciones de conflicto permanente, tanto por las condiciones laborales tan paupérrimas y tan discriminatorias, no hacia el contingente de trabajadores chinos, sino el contingente de trabajadores locales, ¿no? También había un tema de impacto medioambiental y en general pues había un impacto social enorme que obviamente pagaban, pues como en el caso de Sudán y como en el caso de Perú y en tantos otros lugares, siempre pagan los más pobres, ¿no? Porque el hecho de que en China, y eso es muy importante entenderlo, en China no hay una prensa libre que pueda denunciar los excesos de sus empresas, no hay la ley es una cosa mucho más difusa que en otros países, no podemos esperar que desde ninguna institución del Estado pues puedan
llevar adelante, abrir una causa judicial o penal contra una empresa pues, por malas prácticas, por corrupción, por trabajo esclavo, por tantas cosas, ¿no? Sin embargo, en las democracias, yo no digo que los países democráticos sean hermanitas de la caridad, ahí tienen los europeos y Estados Unidos sobre todo, pero sobre todo los europeos el histórico de la colonización de África, por decir algo, ¿no? O sea, en el que todos sabemos lo que hicieron. Pero el sistema democrático lo que sí permite es someter a escrutinio la actuación de los gobiernos y de las empresas que van por ahí, ¿no? En Estados Unidos, pues cualquier empresa estadounidense que se esté metida en prácticas de corrupción va a ser encausada en Estados Unidos automáticamente, por decir algo, ¿no? Entonces, el hecho de que en China no haya esos checks and balances y el hecho de que en muchos de esos países donde China invierte son países, muchos de ellos en desarrollo, con instituciones débiles, con una sociedad civil que no tiene ni los recursos, ni el tamaño, ni el músculo para poder denunciar. En esos países donde el rule of law, donde el principio de legalidad es una cosa más difusa, pues ahí China es capaz de hacer y deshacer y poder hacer y que todas estas malas prácticas y de todo este impacto pues acabe ocurriendo. Y cuando ocurre, quienes pagan, insisto, suelen ser los más pobres, ¿no? Porque en Australia, donde China está metida muchísimo, es el principal inversor en el sector minero, que es las industrias extractivas, ya sabemos que son sectores muy problemáticos, ¿no? Pues China está metida en Australia y, sin embargo, China respeta la ley. ¿Por qué? Pues porque el rule of law es una cosa inviolable en la cultura política australiana, porque tiene instituciones fuertes y porque tiene una sociedad civil fuerte, ¿no? Tiene una prensa que denuncia, tiene una fiscalía que se pone en marcha y ONGs y sociedad civil que denuncian, ¿no?, los excesos. En el caso de China, lo que ocurre es que esa mezcla de que China es vista como una oportunidad con la precariedad institucional que hay en muchos de esos países, pues lo que lleva es a un menor escrutinio de la actuación china. Y si hay un menor escrutinio, pues hay mayores posibilidades o mayor potencial de que hayan abusos y excesos, como efectivamente pasa. Paso al último capítulo, que es, y damos paso a las preguntas, si os parece, que es, bueno, todo esto he descrito lo que ha pasado, o sea, cómo ha sido la modernización de China y cómo China se ha metido o se ha integrado en el mundo, ¿no?, a nivel económico. Bueno, desde más o menos desde hace 5 o 6 años, ¿no?, quizá un poco más, donde China, todo esto que os acabo de explicar, explica toda la influencia económica que tiene China en tantos países, prácticamente en todos los países del mundo, porque cuando uno tiene esa influencia económica, automáticamente también tiene influencia política. Y sin embargo, lo que China lleva haciendo desde hace 5, 6, 7 años, no hay una fecha exacta de cuándo pone en marcha esa estrategia, pero lanza una estrategia de poder blando, una estrategia de tratar de ganar en influencia política, ¿no? En el caso de América Latina, que me imagino que para vosotros será interesante, es importante entender que China llega a la región cuando lanza su estrategia de salir afuera, 2001, 2002, ¿no?, cuando realmente empieza la relación entre la región latinoamericana y China, los flujos comerciales, las inversiones, los proyectos de infraestructura, los préstamos, ¿no? Al mismo tiempo, no nos olvidemos que el año 2001 hay los atentados de las Torres Gemelas, ¿no? Y hay un cierto repliegue de Estados Unidos, de la región, porque empieza a poner su foco donde tiene ese problema, ¿no?, en Afganistán, en Irak, etc. Pero años después lo que tenemos es la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera internacional.
Y eso ahonda en el repliegue de Estados Unidos, y ya no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Entonces, al mismo tiempo que China estaba entrando en la región, hay un cierto repliegue por parte de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Que eran los socios tradicionales de la región, ¿no? Pero es que además China llega con más oportunidades que nadie, llega sin condicionar ni sus préstamos ni sus inversiones a derechos humanos, a transparencia, a apertura del mercado, como hacían los países occidentales, ¿no? Bueno, pues al mismo tiempo que está ocurriendo esto que acabo de describir, China decide lanzar una campaña o una estrategia de poder blando para ganar en influencia política. Una influencia política que ya la tenía como consecuencia de su influencia económica, pero decide tener una estrategia, ¿vale? Cuando hablo de poder blando, hablo del concepto que acuñó este politólogo estadounidense, Joseph Nye, en lo que dice, en el que viene a decir, o sea, él alude a esa forma de ejercer influencia que tienen los países a través de la atracción y de la persuasión, ¿no? A través de la atracción, pues, por sus valores, por su sistema político, por su cultura, por su historia, etc., ¿no? En el caso de China, es cierto que hay elementos de poder blando, ¿vale? Pero se ha acuñado un término que es el llamado poder incisivo, un término traducido en inglés, que es sharp power, que se acuña ese término porque, y de hecho Caddal participó del informe donde se acuñó ese término, porque en esa estrategia china, que tiene elementos de persuasión y de atracción, también incorpora todos los valores que emanan de la naturaleza autoritaria de su régimen. Estamos hablando, pues, cuando las 60 y pico aulas y centros, institutos Confucio que hay en América Latina, pues ahí la enseñanza no es libre. Ahí la enseñanza es la enseñanza de las cosas que China quiere que el régimen chino quiere que se difundan. No hay nada que tenga que ver con el Tíbet que a ellos no sea la narrativa oficial, no hay nada de disidencia. La cultura es la cultura que se acepta al Partido Comunista, ¿vale? Eso es solo para que entendáis que por eso se acuñó ese término, ¿no? Cuando China ofrece becas para que los extranjeros vayan a China a estudiar o a participar de una capacitación, etcétera, no es un proceso abierto, transparente, participativo, es una selección de personas que ellos creen que son las personas que van a poder difundir lo que ellos quieren que se difunda, ¿no? Obviamente no hay nada de transparencia, por lo tanto no podemos pensar, porque eso es algo que mucha gente cree, que lo que China, esta estrategia de influencia en el exterior, que es equivalente a la que han hecho otros países. No, tiene elementos de eso, ¿no? Porque efectivamente China, pues, tiene un nivel de atracción como cultura muy importante, pero también incorpora, como digo, esos valores autoritarios de su régimen, ¿no? ¿Cuál es esa estrategia que tiene en marcha? Básicamente la tiene a través de dos conceptos, ¿no? Uno es cerrar acuerdos institucionales estables y duraderos a nivel institucional, ¿no? ¿Con quién? Con think tanks, con universidades, con medios de comunicación, con partidos políticos y con otras instituciones. Por ejemplo, con los medios de comunicación, pues llegan a acuerdos de colaboración para compartir contenidos, por ejemplo. Obviamente, o para hacer coproducciones audiovisuales, por ejemplo. Claro, China pone el dinero, China pone a los periodistas, pero lo que se emite en ese audiovisual, lo que luego se va a emitir en la televisión del país o del medio donde ellos tienen ese acuerdo, es exactamente la propaganda china, o el relato o la narrativa que quiere el gobierno chino, ¿no? Entonces, ellos lo llaman un acuerdo de colaboración periodística, un acuerdo de colaboración de content sharing o de coproducción audiovisual, etc. Pero en la práctica lo que es que China pone el dinero para que los medios locales, latinoamericanos, pongamos por caso,
para que ellos emitan el tipo de mensaje que ellos quieren que se emita, ¿no? Porque China, tenéis que saber que siempre ha estado muy descontenta con la imagen que ellos tienen en el mundo. Y es una imagen negativa, mayormente negativa, que ellos vinculan a que es una imagen que difunde la prensa occidental, ¿no? Ellos creen que la prensa occidental tiene como objeto el difundir los valores occidentales y aislar a China, básicamente, ¿no? Entonces ellos quieren llegar a esas audiencias internacionales donde ellos ya tienen mucha presencia económica porque tienen todas esas inversiones, pues quieren llegar con su propio mensaje, ¿no? Y la forma que tienen de hacerlo pues es llegando a través de esos acuerdos institucionales. Hablábamos de los medios de comunicación, pero con las universidades es exactamente lo mismo. Cuando China quiere financiar o financia, perdón, un proyecto sobre el Tíbet, pongamos por caso, en una carrera de humanidades, ellos ponen el dinero, llevan a un investigador latinoamericano a China para que se forme en lo que sea, con el propósito de que ese investigador o ese centro de investigación latinoamericano acabe sacando un producto académico, que puede ser un informe o lo que sea, que vaya exactamente en línea con lo que ellos quieren difundir, ¿no? Y quien dice, el mundo académico, ¿no? Que es exactamente, es uno de los caballos de batalla, también pues lo estamos empezando a ver con los partidos políticos, ¿no? Partidos políticos de toda ideología, por cierto, ¿no? Como llegan a acuerdos, cómo les invitan a China y firman cosas que parece mentira, ¿no? Que países que claramente, partidos políticos que ideológicamente están en las antípodas de lo que representa el Partido Comunista, pues ya ahí los tenemos firmando manifiestos, ¿no? De apoyo al Partido Comunista China, como ocurrió en cuanto estalló la pandemia, ¿no? Que China sacó un manifiesto al que se adhirieron cientos de partidos de todo el mundo, muchos de ellos partidos perfectamente con un histórico democrático, etcétera, pero bueno, eso es fruto de toda esa labor, ¿no? Mantienes esa relación, es una relación muy cordial, muy protocolaria. En algunos casos, dependiendo de la institución, hay financiación, construyes la relación personal, pones dinero y al final pones un manifiesto encima de la mesa y te lo firman, ¿no? O, como ha ocurrido tantas veces, quieres hacer un seminario o hacer cualquier cosa que tenga que ver con China, yo qué sé, pues vamos a hablar del Tíbet, vamos a hablar de Hong Kong, de lo que ha pasado en Hong Kong. Obviamente, pues muchas universidades han censurado, ¿no? Han censurado que se hagan esos actos para evitar que sus amigos chinos o su contraparte china se enfade con ellos, ¿no? Eso es una parte de cómo consiguen ellos ganar en influencia política, ¿no? Y dominar el discurso. La otra pata que a mí me parece muy interesante, es el programa de captación de las élites, ¿no? Ellos identifican a través de sus embajadas y de asociaciones que tienen en casi todos los países, asociaciones empresariales y de otra índole, identifican a las personas que en cada país son influyentes en su ámbito y que ellos tratan de atraer a su causa. Estamos hablando de periodistas, de líderes de opinión, de exdiplomáticos, de académicos, de estudiantes de doctorado, de altos funcionarios, empresarios, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Pues básicamente les compran a través de lo que ellos llaman capacitaciones, ¿no? Les invitan a China a hacer trainings, ¿no? O capacitaciones que en realidad lo que son es exponer a esas personas a la propaganda china, ¿no? Son viajes que son muy flexibles, hay algunos que son personalizados, ¿no? A una personalidad muy relevante pues la llevan una semana a dar vueltas por China, hay veces que agrupan a periodistas de América Latina y se los llevan, a gente de partidos políticos, a veces hacen un evento, ¿no? Antes de la pandemia, un evento
alrededor, por ejemplo, del proyecto de la Ruta de la Seda, ¿no? Y ahí, pues a través de todo eso, van invitando a personas que ellos creen que son influyentes a China. ¿Y qué ocurre en esos viajes? Pues son viajes que van con todos los gastos pagados. Van en clase business, les alojan en hoteles de 5 estrellas, les enseñan la China vibrante. Yo cuando fui a China por primera vez hace casi 20 años, realmente es absolutamente impactante lo que uno ve por primera vez cuando va a China. Esa atmósfera comercial, esos rascacielos, luego te llevan a ver los soldados de terracota, la Gran Muralla, los rascacielos de Shanghái, y dices, increíble, ¿no? El shock cultural, pero luego la modernización china. Obviamente ellos les enseñan todo lo que se puede enseñar, toda la cara amable de China. Luego los llevan a la sede del Partido Comunista, que les dan una charla en perfecto español o en perfecto inglés sobre la visión que tiene China del mundo, sobre la visión, les explican la modernización china de acuerdo con su relato. Luego los llevan a ver a personalidades del mundo empresarial chino, Jack Ma, el de Alibaba, o les llevan a ver la sede de Huawei. Claro, todas esas personas que son influyentes en nuestros países, que a lo mejor han ido a China en ese viaje por primera vez, que les han enseñado solo la cara amable de China, pues vuelven absolutamente hipnotizados de China, ¿no? Y vuelven con un discurso, no todos obviamente, ¿no? Pero muchos vuelven convirtiéndose en exactamente lo que el régimen chino andaba buscando, que es que se conviertan en embajadores de la causa china, ¿vale? Y que a través de sus tribunas, de sus artículos, de sus comparecencias académicas, de sus declaraciones políticas, públicas, privadas, ¿no? Que esas personas difundan lo que para China es importante, ¿no? Y ahí es donde empiezas a ver cosas como políticos que empiezan a pensar que el modelo chino es un modelo que es muy tentador, ¿no? Porque es el desarrollo sin democracia, ¿no? Y que eso es posible, y que ahí está el ejemplo de China, pues para demostrar que la democracia no es tan importante para desarrollarse, que el modelo chino es muy eficiente precisamente porque no tiene ninguno de los contrapesos, ¿no? Precisamente porque nadie en China somete a escrutinio la actuación del gobierno chino. Y yo siempre me he preguntado si esos políticos, a mí me disgusta especialmente, ¿no? que en realidad también estoy pensando que cuando los periodistas van y se tragan el anzuelo y difunden eso sin realmente entenderlo todo, pero bueno, cuando ya lo hacen los académicos o los políticos, pues me disgusta especialmente porque están dando un espaldarazo a un régimen autoritario, están elogiando los logros de China, de la modernización china, obviamente de ahora con estas narrativas actuales, ¿no? De cómo han superado o han gestionado mejor que nadie la crisis del COVID, cosa que yo estoy en desacuerdo, o cómo han erradicado la pobreza, que bajo mi punto de vista es un relato que nos han colocado, pero que es falso, ¿no? Pues mientras esas personas, periodistas, académicos y políticos mayormente, se dedican a elogiar a eso, lo están haciendo personas que jamás renunciarían a la libertad que ellos tienen en sus propios países, ¿no? Entonces eso es una visión que están difundiendo completamente tergiversada de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para explicaros la importancia y cómo, en mi opinión, China está logrando a través de esa mezcla de pagarlo todo, ¿no? De invitar, de pagar becas, de pagar eventos, de pagar acuerdos de colaboración, proyectos de investigación, etcétera, o abriendo sedes del Instituto Confucio,
Eso en combinación con esa estrategia de ir a buscar a las personas influyentes para contarles su realidad de China y que estas personas puedan difundir el relato de China, yo creo que esa combinación de las dos cosas, unido, por supuesto, al gran desconocimiento que hay en América Latina y en general en todo el mundo sobre China, esos tres factores, pues en mi opinión creo que están funcionando muy bien, explican por qué está funcionando también esa estrategia de China. Termino ya. Los objetivos que tiene China con esa estrategia, quizá lo tenía que haber mencionado antes, es por un lado, como decía, monopolizar el discurso de la China actual, ¿no? Proyectar una buena imagen de China, ¿no? Por otro lado, censurar y silenciar los temas que para China son sensibles, ¿no? Hablaba antes del Tíbet, por ejemplo, también de los uigures y tantos otros, ¿no? Creo que es una forma que tiene China de promocionar su sistema autoritario y su modelo de desarrollo, ¿no? Antes China durante décadas, ¿no? Durante estas décadas de modernización, ellos no discutían, ¿no? Sobre los distintos modelos, a lo máximo a lo que llegaban, es decir, bueno, cada país tiene que tener su propio modelo de desarrollo. Bueno, ahora ya están en otro discurso, ¿no? Ahora se sienten fuertes, creen que su sistema no solo es el óptimo para China, sino que incluso creen que su sistema es mejor que el democrático, ¿no? Y ahora ya vemos que tanto en los medios estatales chinos como los propios líderes chinos ya están abiertamente hablando de la superioridad de los valores y a nivel de eficiencia del modelo chino con respecto a las democracias, ¿no? También creo que esta estrategia de poder blando tiene que ver con el contexto del COVID, ¿no? De tratar de eludir su responsabilidad. No nos olvidemos que, entre muchas otras cosas, me voy a quedar solo con una, China es como mínimo responsable del encubrimiento del COVID, y ese encubrimiento de más de 2 meses es la diferencia entre lo que podía haber sido en lo que debió haber sido una epidemia local. Ese encubrimiento provocó una pandemia global. Y yo creo pues, que esa obsesión por controlar el relato también tiene que ver con tratar de evitar las críticas y eludir su responsabilidad, ¿no? Luego creo que para China es muy importante, en este contexto en el que China está cada vez más presente en nuestros países y donde muchas de sus inversiones son problemáticas, pues yo creo que ellos quieren tener una red de aliados en la región, ¿no? Un entorno amable, gente y medios de comunicación y expertos en China, ¿no? Los sinólogos, gente que sabe de China, pues que estén lo más cercano a sus tesis posible, ¿no? Luego creo que el Partido Comunista quiere la legitimación internacional, y también creo que tiene parte que ver con eso, y también pues, apoyar los objetivos de la política exterior de China, ¿no? Cuando uno entabla relación y tiene cercanía con personas que están próximas a las personas que toman decisiones en los países, pues son capaces de, a través de un canal mucho más flexible, mucho más informal, pues ser capaces de promover o impulsar las cosas que son importantes en su política exterior. Y ya termino para decir que, todo esto probablemente no estaría pasando si nosotros tuviésemos, nosotros, el resto del mundo, un conocimiento mucho más importante del que tenemos sobre China, ¿no? Decía antes que China nos conoce mucho más que nosotros a ella, que esa simetría a nivel de conocimiento China lo utiliza a su favor y yo creo que ahí nos gana, es la primera simetría que funciona a través de China, y por eso creo que eventos como este y muchos otros pues son fundamentales para adquirir más conocimiento y poder entender con quién estamos tratando, porque al final China, ya no podemos pensar que China es una dictadura donde tiene a 1.400 millones de personas viviendo en esas circunstancias, ¿no?
sino que China ya es tan importante para todos nosotros, lo es cotidianamente, que no podemos ser tan ilusos de pensar que ese autoritarismo no nos va a afectar. De hecho, China ya en su relación con el resto del mundo, en tantas cosas, en la no transparencia, en la confidencialidad que exige, en la censura de tantas cosas, en la relación asimétrica, ya está de alguna manera afectándonos, ¿no?, su autoritarismo, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para tratar de contrarrestar eso y ponernos en una posición más defensiva, no solo es reforzar nuestras democracias, sino también el tener un mayor conocimiento de lo que es China para entender con quién estamos tratando, ¿no? Termino diciendo que no soy muy optimista sobre cómo va a ser la cohabitación de China con el resto del mundo, ¿no? Porque es la primera vez que un país tan poderoso pues está, si no la primera potencia del mundo, la segunda. Total, da igual que sean primera o segunda. El caso es que es un país muy poderoso económicamente. Muchísimos países tienen ya más relación comercial con China que con Estados Unidos. Y sin embargo, es un país o un régimen con el que no compartimos valores democráticos, ¿no? Y eso, pues, no sabemos cómo va a concluir, pero yo lo que preveo es una cohabitación muy difícil con el resto del mundo o con el mundo democrático, por lo menos. Bueno, lo dejo ahí para dar un poco de tiempo a las preguntas. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Súper interesante y completa tu presentación. Nos quedan 20 minutos, hay bastantes preguntas muy interesantes. Algunas, como el tiempo es limitado, me voy a sugerir algunos textos tuyos. Acá una pregunta es: ¿cómo influye China con las vacunas COVID-19 en la geopolítica, sobre todo en países subdesarrollados? Ahí les recomiendo un reciente informe sobre desinformación en el que Juan Pablo colaboró, y el informe anterior sobre la estrategia de China post-COVID. Después, otra pregunta es sobre la utilización del Instituto Confucio, que busca promover la lengua y cultura china en Occidente, si se la puede considerar como una herramienta clave del poder blando chino. Eso también lo puedes encontrar en el libro El poder incisivo de China en América Latina y el caso argentino. Obviamente Juan Pablo puede agregar lo que quiera, pero como hay varias preguntas, yo voy guiando a algunos textos donde pueden encontrar las respuestas. Aquí te preguntan, bueno, te dicen que excelente la presentación, y te preguntan sobre la urbanización en China y del fenómeno de las ciudades fantasmas y el miedo a la explosión de la burbuja inmobiliaria. Si podías explicar un poco acerca de este tema, que no le queda claro. Voy respondiendo a alguna, ¿no, Gabriel? ¿Te parece? Sí, bueno, como tú quieras. Bueno, son preguntas que la verdad me darían para muchísimo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar de hacerlas lo más rápido posible. A ver, respecto al tema del COVID, es un tema tremendo, ¿no? Porque yo, bueno, creo que es bastante obvio para todos, no sabemos muy bien qué pasó con el tema del COVID, pero es obvio que el origen es China, seguramente un accidente, pero aquí lo importante es que no es el accidente, es cómo respondes ante el accidente, y como explicaba antes, ese encubrimiento ha sido clave para evitar para que hubiera la propagación por el resto del mundo. China cerró la ciudad de Wuhan por vía aérea con el resto de China, mientras mantuvo durante bastantes días el espacio aéreo de Wuhan abierto con vuelos en el extranjero, ¿no? Por decir algo. Pero sobre todo lo importante aquí es el encubrimiento, ¿no? Pero una vez ya tenemos la pandemia,
China lanza una campaña de propaganda, pues como decía antes, para eludir su responsabilidad. Muy interesante cómo se ha comportado o cómo ha pretendido que en el desarrollo de la vacuna utilizarlo como una oportunidad, ¿no? Insisto, China fue objeto de muchas críticas, está siendo objeto de muchas críticas y por lo tanto para ellos era una oportunidad el presentarse como los que nos vienen a salvar con su vacuna, ¿vale? Bueno, o sea, es verdad que muchísimos países y muchos de América Latina optaron por la vacuna china. ¿Y por qué optaron por la vacuna china? No porque fuera eficaz, sino porque no les quedó más remedio, ¿no? La vacuna china es la única de todas las que ha salido, ¿no? de las de Estados Unidos y Reino Unido, e incluso la rusa, es la única que no ha publicado el desglose de los ensayos clínicos en fase 3. Esos ensayos clínicos en fase 3, ahí está la madre del cordero, o sea, ahí es donde en toda investigación científica publicas en una publicación internacional de prestigio científica ese desglose con el objetivo de que la comunidad científica internacional pueda someter a escrutinio eso. Los chinos no lo han hecho. Esa es la única evidencia que podría llevarnos a concluir que las vacunas chinas son eficaces y seguras, ¿no? Ellos han dicho por tierra, mar y aire que eran seguras y eficaces, ¿no? Pero mientras las demás empresas biotecnológicas sí que presentaron ese desglose, los chinos no. Y casualmente, tiempo después, tres países, de hecho, al mismo tiempo que Chile, Uruguay y Turquía, por ejemplo, que eran países que se habían vacunado mayoritariamente con la vacuna china, meses después de iniciar la vacunación, ya con un porcentaje de vacunados bastante alto, las hospitalizaciones, los contagios y las muertes seguían subiendo. Y por otro lado, en Israel, en Reino Unido y en Estados Unidos, donde mayoritariamente se habían vacunado un alto porcentaje de la población con Pfizer, con Moderna y no sé si con alguna más, estaba pasando exactamente lo contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué en torno a, no sé si son 70, 80, 90 países del mundo optaron por las vacunas chinas? Bueno, porque durante muchos meses muchos gobiernos estaban en la tesitura de que o bien optaban por la vacuna china o no vacunaban a su población, ¿no? Entonces, el hecho de que China no haya ofrecido su vacuna, no sé si la donó o la vendió, o dependiendo del país, pero en mi opinión, esa vacuna china no reúne los requisitos científicos y su eficacia y su seguridad están claramente en entredicho, ¿no? Sin embargo, toda la propaganda china, del régimen chino, perdón, ha estado encaminada a decir, bueno, no solo no hemos sido responsables de todo esto, sino que hemos sacado una vacuna y todos estos países, la mayoría países del mundo en desarrollo, en Europa, por ejemplo, no está autorizada, por decir algo, la vacuna china, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no han publicado esos resultados en fase 3. Pero ellos lo que han lanzado esa idea de que ellos han venido con la solución y tienen todo un discurso muy enfocado al mundo en desarrollo, también muy específico hacia América Latina, en el que China se posiciona como el líder del mundo en desarrollo, como un país que ofrece desinteresadamente pues su ayuda, su dinero, su vacuna, su cooperación, ¿no? Y todo eso pues con la idea de enfrentar, no de enfrentarla, sino de insisto, presentarse como los líderes del mundo en desarrollo frente
a ese malvado mundo occidental que solo piensa en ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa jugada se están también trasladando, difundiendo la idea de que todo esto existe, todo esto está pasando y que su respuesta sobre el COVID ha sido tan ejemplar, cosa que, insisto, yo pongo en duda, gracias a su modelo político. O sea, su modelo político, según ellos, eso es lo que difunden, es óptimo, o está mucho mejor y es mucho más eficiente que los sistemas democráticos, y que por eso ellos han dado una respuesta mucho mejor que la de los países democráticos. Es verdad que los países democráticos en general, no Taiwán, por ejemplo, Taiwán, que es un país perfectamente democrático, ha tenido una respuesta ejemplar con respecto al COVID, pero es verdad que Europa ha sido un caos, por ejemplo, ¿no? Pero ellos aprovechan que las democracias europeas han sido bastante catastróficas en la gestión del COVID para decir o para presentar su modelo como un modelo superior al de las democracias, ¿no? Y a ese discurso han sumado lo que explicaba antes de la erradicación de la pobreza, ¿vale? Ellos dicen que China no tiene pobres o personas en la extrema pobreza porque no hay nadie en China que viva por debajo de $2,25 al día. Y ellos dicen que ese es un criterio, ese nivel, no se llama nivel, bueno, ya me saldrá. Ese margen que ponen de 2,25 está por encima de $1,90, que es el límite que pone el Banco Mundial para decir si estás por encima o por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Bueno, lo que China no dice es que ese $1,90 es el umbral que pone el Banco Mundial para los países de bajos ingresos. Pero China es considerado, de acuerdo con el criterio del Banco Mundial, un país de ingresos medios y medios altos. Y por lo tanto, en esos países de esa categoría, el umbral de la pobreza no está en 1,9 ni en 2,25, sino en $5,5 al día. Si tenemos en cuenta eso, pues podríamos llegar a la conclusión de que China tiene, por lo menos, según los expertos, el 13% de su población, o más de 200 millones de personas viviendo bajo el umbral de la pobreza. Pero incluso voy más lejos. El propio vicepresidente chino dijo hace un año y pico que 600 millones de chinos viven con 1.000 yuanes al mes, que traducido a dólares y días son $5,19 al día. ¿De acuerdo? Si hacemos caso de eso y aceptamos el criterio del Banco Mundial para medir la pobreza, porque la pobreza es un término relativo, pues nos damos cuenta de que casi la mitad de la población china está viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Yo, que he vivido en China, que he viajado por toda la China rural, a mí se me hace imposible de creer que China ha dejado atrás la pobreza. Sin embargo, basado en un dato completamente manipulado, eso les sirve para construir o para llegar a una conclusión que les permite difundir un relato o una narrativa que para ellos es importante. ¿Cuál es ese relato? Pues nuestro sistema ha permitido sacar de la pobreza a todos los chinos. Nuestro sistema es superior al de las democracias, ¿no? Esta es un poco la idea. Segunda pregunta, bueno, lo de la burbuja inmobiliaria. Esto es un tema más de la China doméstica, pero bueno, por resumirlo mucho, básicamente los chinos han tenido, durante todas estas décadas que se han ido enriqueciendo, no han tenido la posibilidad de invertir donde querían, ¿no? Porque, a ver, China es el pueblo chino, es el pueblo más ahorrador del mundo, ¿no? De media ahorran el 40% de lo que ganan. ¿Por qué? Pues porque está en su cultura, por un lado, y segundo, porque sobre todo cuando China se empieza a modernizar, no existía una red social por parte del Estado, ¿no?
Entonces, si uno caía enfermo o lo que sea, pues se lo tenía que pagar de su bolsillo. Entonces, había un nivel de ahorro enorme en China. Entonces, uno cuando tiene ahorros, ¿qué hace? Pues los quiere invertir, ¿no? Pues por lo menos para ganarle a la inflación y que eso no perder poder adquisitivo. ¿Qué ocurre? Que en China todas las posibilidades de inversión en el extranjero estaban cerradas, porque tiene un sistema financiero cerrado, ¿no? Y eso lo que condena, ahora es verdad que se están abriendo, pero condena a los ahorradores chinos a dejaros su dinero en el banco, que va perdiendo poder adquisitivo por la inflación, porque la inflación está siempre por encima de los tipos de interés, que los tipos de interés están intervenidos por el gobierno, o poner su dinero en dos cosas: en la bolsa, que eso explica por qué la bolsa china es como un casino donde que sube, que baja y es como una montaña rusa, y en el otro gran sector donde los ahorradores chinos han puesto su dinero es en el sector inmobiliario, ¿no? Y eso explica pues, que se crease esa gran burbuja inmobiliaria motivada por el hecho de que el gobierno chino no deja a su población, a sus ahorradores, invertir en opciones financieras en el extranjero que fuesen más atractivas que dejar el dinero en el banco, ¿no? Y entonces, alrededor de eso, ¿no? Y también teniendo en cuenta pues, que China es una burbuja en sí, ¿no? Una realidad, pero también una burbuja, pues se construyeron pues, muchas de estas ciudades o parte de ciudades que era puramente especulativo, ¿no? Porque siempre había un ahorrador chino dispuesto a comprar un piso, ¿no? Y lo que es verdad es que durante muchos años siempre se decía que iba a estallar la burbuja inmobiliaria y que eso iba a provocar pues, un efecto dominó en la economía china. Pero bueno, ha habido muchas burbujas que han estallado en China, empezando por la financiera en el 2008, y cuando eso ocurre, China, con todas sus reservas financieras, lo que hace es inyectar dinero y esas burbujas tienen muchísimo menos impacto, ¿no? Por último, el tema de la ruta de la seda. Bueno, eso también es una cosa larguísima de explicar, pero básicamente China lo que viene a hacer es ha tematizado su estrategia de salir afuera. Yo cuando empecé a viajar por Asia Central, ¿no? Ya China tenía sus empresas construyendo líneas de ferrocarril y carreteras y puentes, ¿no? Pero ahora todo eso que China ya estaba haciendo, sus empresas ya estaban haciendo, lo ha tematizado políticamente y lo que dice es que quiere construir unos corredores comerciales, básicamente de China hacia Europa, pero también hay una ruta de la seda marítima que llega a América Latina, etcétera, por la que ellos ponen dinero para crear esos corredores comerciales y que pueda, pues que surjan las oportunidades y los flujos comerciales y las inversiones, etcétera, ¿no? Bueno, esa es una parte obviamente lo venden como que son oportunidades para todos, ¿no? Pero yo tengo que decir que mi impresión de mi trabajo de campo es que el principal beneficiario de todas estas estrategias de inversión son los chinos, ¿no? No siempre son los locales. Pero aparte de todo eso, que yo creo que no es distinto de lo que China ya venía haciendo, lo importante es el trasfondo geopolítico que hay detrás, ¿no? Y es que para ellos impulsar eso han creado unas instituciones financieras que son espejos de las instituciones financieras que hay actualmente, las que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y ahora han creado una serie de bancos o de instituciones financieras que son lo mismo que lo que existe, pero en vez de estar dominadas por Washington, están dominadas por Pekín. Y por lo tanto, el trasfondo de todo eso es que China quiere poner el cimiento a nivel institucional de lo que podría ser un nuevo orden internacional en el futuro, ya con sus propias instituciones financieras, la mayoría, que estén dominadas desde Pekín. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, ya estamos en la hora casi final, pero de todas maneras
Podemos hacer 5 o 10 minutos más si quieres, Gabriel. Bueno, tú eliges la que quieras, hay varias y bueno, yo te voy leyendo. Una te pregunta sobre el control de China sobre organismos internacionales, ¿no? Esa es una. Otra, ¿qué sabe de la base militar china en Argentina? Que sé que visitaste. Después te pregunta, nombró el ejemplo de Australia con las empresas chinas. ¿Cree que el Estado de Derecho local es una forma para evitar que China implante sus políticas en otros países? Después te pregunta, me gustaría que nos explicaran las atrocidades a las que es sometida la minoría uigur en China. Y también la última que tengo acá. Bueno, creo que con eso ya para 5 minutos. No sé si te alcanzará. Lo más rápido posible. Lo que puedas. Bueno, hay una también veo del Instituto de Confucio, si se puede considerar como una herramienta del poder blando chino. Sí, obvio, es una de las principales. Es verdad que España tiene el Instituto Cervantes, los franceses la Alianza Francesa, Inglaterra el British Council. También lo hacen otros países, pero la diferencia es que cuando estas otras instituciones se instalan en otros países, no lo hacen en los campus universitarios. Ellos se meten en los campus universitarios con objeto de llegar a la población de estudiantes y tener una relación muy estrecha con la universidad, porque es una forma de tener un público asegurado, una audiencia asegurada, pero controlando lo que en esa universidad se dice, se hace o se deshace con respecto a China, ¿sabes? O sea, lo importante, o sea, si el Instituto Confucio se dedicara a hacer la promoción de la cultura china, no la del Partido Comunista, y enseñar el mandarín, nadie estaría diciendo nada. Pero el propósito político detrás de esos institutos Confucio no existe en el caso de otras instituciones similares, que las otras instituciones similares, como digo, pues como explicaba antes, tienen el objetivo de difundir los atractivos de la cultura francesa, española, alemana, etcétera, ¿no? En el caso del Instituto Confucio, en mi modo de ver, es una herramienta. Es verdad que también uno puede ir al Instituto Confucio y acabar hablando mandarín, pero no deja de ser, y China y el gobierno chino lo entiende así, como una herramienta política, ¿no? ¿Qué más? La base militar china en Argentina, en Neuquén, si yo estuve allí, bueno, eso formó parte de la negociación de Argentina y China en un momento en el que el gobierno de Kirchner no tenía capacidad de conseguir financiación internacional porque tenían los mercados internacionales cerrados, y China aprovecha esa debilidad argentina para pedirle la construcción de esta base, ¿no? Que ellos obviamente lo han vendido, y también el gobierno argentino del momento, como una instalación meramente civil, pero es que la estación, o sea, el programa espacial chino está dominado por el ejército, ¿no? Por un lado. Yo estuve también en Mendoza, 500 kilómetros de ahí, hay una base exactamente equivalente de la Unión Europea, y esa está gestionada por lo menos cuando yo fui, por 7 ingenieros argentinos. En el caso de la base en Neuquén, está gestionada por militares chinos, ¿no? Ellos dicen que es un programa civil, pero bueno, yo creo que lo que para China era importante, independientemente de que pueda haber parte del programa civil de observación de la Luna y no sé qué, también ahí tiene por primera vez en el hemisferio sur una instalación. Aquí en la pregunta hablan de base militar. No es una base militar, es una base espacial, ¿no? Pero obviamente todo lo que tiene que ver con el espacio usa una tecnología que es de doble uso, ¿no? Entonces, obviamente que pueden, y seguro que están haciendo cosas científicas, pero China tiene un déficit a nivel militar, a diferencia de Estados Unidos, que es que no tiene instalaciones terrestres en el hemisferio sur, por lo tanto tiene
una pérdida de visión, no tiene visión 24 horas de lo que le transmiten sus satélites, ¿de acuerdo? Entonces ahí es un déficit militar que, teniendo una base terrestre, que ahora dicen que es para uso científico y civil, pero también podría serlo, o lo está siendo, o eventualmente podría serlo, para uso militar, ¿no? Y ahí, pues, para China eso fue un logro increíble. Obviamente, tanto China como el gobierno argentino del momento, y no sé si el gobierno actual o el anterior, el de Macri, seguramente dicen que está todo bien. Yo tengo mis dudas. Lo de Australia, bueno, la Australia yo creo que es exactamente eso, ¿no? Australia, es verdad que China ha logrado infiltrarse en Australia de una manera increíble en todos los sectores de la sociedad, pero no hasta el punto del gobierno australiano, pero sí en gobiernos locales, en medios de comunicación, en la universidad, etcétera. Pero obviamente la respuesta de Australia, que es uno de los países con Canadá, creo yo, que mejor, digo de fuera de la órbita asiática, ¿no? Porque luego está Japón y Taiwán y Vietnam y tal, pero del mundo occidental, entre comillas, Australia y Canadá son los que más relación y más contacto y más conocimiento tienen de China, y son los que más se resisten, ¿no? a muchas de las cosas que China hace. Y yo creo que creo que las cosas que yo he visto en el mundo en desarrollo, en África, en algunos países de América Latina, en Asia Central, de cosas que China está haciendo y que son malas prácticas o que tienen impacto medioambiental, social o en términos de condiciones laborales, eso en Australia no ha ocurrido. Y no ha ocurrido porque ahí la fortaleza de sus instituciones y la fortaleza del principio de legalidad y el hecho de que tiene una sociedad civil muy fuerte, ¿no? Con prensa, con ONGs, etcétera, pues a China no le ha quedado más remedio que cumplir la ley, ¿no? Entonces ese tema es un tema clave y por eso China es capaz de... O sea, los atropellos, los excesos y los abusos aparejados al modelo de desarrollo chino son mucho más visibles en el mundo en desarrollo que en el mundo desarrollado. ¿Por qué? Pues porque el mundo desarrollado pues, tiene esas instituciones, el principio de legalidad es más fuerte y hay una sociedad civil fuerte. ¿Qué más? Bueno, lo de la minoría uigur, bueno, yo no lo conozco tanto, ¿no? Yo estuve en Xinjiang, en esa provincia, cuando vivía en China. Pero bueno, básicamente en esa provincia que es musulmana está pasando lo mismo que en el Tíbet, ¿no? Y es que hay un proceso de asimilación forzosa, ¿no? En el caso de los uigures, en tanto que son musulmanes, pues lo han tenido más fácil porque después del atentado de las Torres Gemelas y de la cruzada contra el terrorismo islámico y todo eso, pues China presentó a los uigures ante Estados Unidos y ante la comunidad internacional pues como terroristas, ¿no? Y entonces la causa de los uigures de alguna manera se desvaneció y dejó de interesar y dejaron de apoyarles y bueno, y los chinos les han atropellado, ¿no? Lo que ha salido en los últimos 2 o 3 años es, bueno, pues que hay campos prácticamente podríamos llamarlos campos de concentración, donde se les, bueno, no de concentración, perdón, de reeducación, ¿no? Se les mete allí para, bueno, pues para lavarles el cerebro realmente, ¿no? Y hay una auténtica persecución para integrarlos por la fuerza y para asimilarlos, que es exactamente lo mismo que ha ocurrido en el Tíbet, con más o menos resistencia, pero al final... Bueno, y ahora la diferencia con el Tíbet es que ahora China hace uso de toda esa tecnología, pues de reconocimiento facial, y bueno, es absolutamente un auténtico gulag, yo creo, ahora mismo, en mi sensación, ¿no? Porque yo no, hace muchos años que no voy a China, pero estoy seguro que es un sitio
mucho peor que el que yo conocí, ¿no? Y ahí, pues bueno, si ya China es un país que tiene pues un déficit a nivel de derechos humanos y realmente desde siempre se violan todos los derechos humanos y en todos los rankings está tan atrás, ¿no? Porque se atropella mucho y se pone el foco contra abogados, periodistas, gente que quiere luchar por una China más libre y democrática. Pues me imagino que bueno, en esta minoría uigur que nadie hace ni caso, pues los deben estar atropellando muchísimo, ¿no? Ya por último, el tema de las instituciones internacionales. Bueno, Gabriel, tú sabes mucho más que yo de eso, pero vamos, la ONU es un buen ejemplo, ¿no? Ellos no están de acuerdo con la construcción de la arquitectura internacional, ¿no? Institucional internacional, que salió de la Segunda Guerra Mundial. Ellos dicen que ellos no tuvieron nada que ver con ello, pero se han beneficiado, ¿no? De la Organización Mundial del Comercio, como explicaba antes, de la propia ONU, donde tienen veto. O sea, ellos se quejan, pero se han beneficiado. Y al mismo tiempo tratan de maniobrar desde dentro para controlarlas. Y tú, Gabriel, sabes más que yo de cómo han sido capaces de controlar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Un país que es uno de los países donde hay más violaciones de derechos humanos del mundo, el país autoritario por antonomasia, ¿no? Pues está controlando, gracias a sus maniobras, y añado yo a la estupidez de otros, pues está controlando ese consejo, donde es un consejo donde China ha logrado evitar que le saquen los colores y que se publiquen informes y que haya declaraciones de condena por la situación de los derechos humanos en China. Yo creo que está claro en el caso de este consejo y en otros es exactamente lo mismo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Súper interesante. Sé que es tarde para ti, así que te despido acá con un mensaje de José María, que te agradece por la excelente clase y bueno, y agradece a la Fundación Konrad Adenauer y a CADAL. Bueno, nuevamente muchas gracias y te mandamos un muy fuerte abrazo allá en Europa. Y espero, bueno, a los participantes que les haya gustado y aprendido mucho de esta clase. Como siempre digo, hay muchas amenazas globales a los derechos humanos en el mundo, pero por su impacto económico, probablemente China sea la mayor amenaza a quienes tenemos a los derechos humanos y a la democracia como ideal universal. Nuevamente, muchas gracias y con los participantes nos veremos mañana en la última clase sobre viaje a la última dinastía comunista con la periodista Florencia Grieco, que también es autora de un libro sobre Corea del Norte, país que visitó 2 veces. Así que muchas gracias, Juan Pablo, y con el resto nos vemos mañana. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.